Listo. Ay, Dios mío. ¿Aló? Estoy en clase, estoy llamando en un ratito. Ya, chao, chao. Ah, dale, dale, dale. Gracias. Ya. Bien, eso que se puede ver, ¿no es cierto? Mi pantalla, bueno, ya saben que si tienen algún percance, ay, Dios mío, ya saben que si tienen, a ver. ¿Aló? Jackcita. Estoy en clase, Jackcita. No, ya estoy. Ya pueden dejarlo, sí. Gracias, Anita, gracias. Ay, se me atrasé hoy día. ¿Se ve la pantalla, chicos? Ya vamos a pasar, voy a pasar, me dicen si pasa, pasa, ¿no? Ya, muy bien. Bueno, vamos a continuar. Ayer hemos terminado linfoma, que es una de las patologías oncológicas más frecuentes, hemato-oncológicas, ¿no? Acuérdense, tumor sólido, tumor derivado de órgano sólido, es oncología clínica, tumor derivado de la hematopoiesis es oncohematología. Entonces, justo aquí creo que tengo una imagen de la hematopoiesis para que podamos, no está muy clara, pero bueno, aquí vamos a poder entender un poco lo que estábamos hablando el día de ayer, bueno, estos días, ¿no es cierto? La hematopoiesis es, o la médula ósea, es un órgano, como cualquier otro, ¿no es cierto? Y cuando estudiamos hematología, tenemos que estudiar al órgano de la hematología, que es la médula ósea con su hematopoiesis. Entonces, en vez de estudiar, como por ejemplo los lóbulos del hígado o la conformación del pulmón, los bronquios y los bronquiolos, tenemos que estudiar cómo se desarrolla la hematopoiesis y cuáles son las partes de la hematopoiesis. Vamos a ver un poco acá para que puedan entender un poco la oncohematología más fácilmente, ¿no es cierto? Las enfermedades hematológicas. En la médula ósea tenemos una célula súper importante, que es la única célula que ha quedado de nuestra etapa de reproducción o de creación, ¿no es cierto? Que es la célula madre pluripotencial, ¿no es cierto? Está acá. Antes de esta célula madre pluripotencial, solo nos quedan las células madre totipotenciales, pero que están en el cordón umbilical. Bueno, en realidad en la embriogénesis, ¿no? Y quedan algunas en el cordón umbilical. Después no tenemos más. Entonces, la célula madre pluripotencial, que es la generadora de toda la hematopoiesis, también se dice que puede regenerar algunos tejidos. De hecho, ustedes saben que hay un montón de estudios en marcha para tratar de implantar células madre pluripotenciales hematopoyéticas, no son totipotenciales, ¿no? Pero las ponen en diferentes estromas, por ejemplo, las ponen en un estroma hepático, en un estroma cardíaco, se ha intentado, por ejemplo, regenerar tejido cardíaco muerto después de una isquemia a través del implante de células madre hematopoyéticas y se ha logrado cierto éxito, ¿no? ¿Por qué? Porque esta célula tiene una capacidad proliferativa enorme, o sea, enorme. Todos los días esta célula madre está creando miles y millones de células diariamente. ¿Mm? Entonces, la hematopoiesis, las dos líneas que deben diferenciarse rápidamente, esto corresponde a un estudio de pregrado que ustedes ya lo han llevado, pero quiero que me comprendan un poco las enfermedades que están sucediendo. Tenemos una línea mieloide que se ocupa, acuérdense, aparentemente el linfocito es lo más difícil de producir, por eso la línea linfoide solo produce linfocitos, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de enfermedades linfoides, es imposible que nos estemos refiriendo a glóbulos rojos o a plaquetas, nos estamos refiriendo solamente a linfocitos. En cambio, cuando hablamos de línea mieloide, nos estamos refiriendo a la producción de todo lo demás, ¿no es cierto? Plaquetas, glóbulos rojos, los demás glóbulos blancos granulares, neutrófilos, basófilos y eosinófilos y los monocitos, ¿verdad? Entonces hemos dicho que el proceso neoplásico se puede dar en cualquier lugar, como en cualquier órgano, ¿verdad? Se puede dar en cualquier lugar de la hematopoiesis, ¿no es cierto? Cuando el proceso neoplásico de proliferación se da dentro de la médula ósea, antes que maduren estas células, seguramente se va a llamar este proceso una leucemia aguda, ya sea una leucemia mieloide aguda o una leucemia linfoide aguda. Hay que subclasificarla, que ustedes ya han visto que la subclasificación se hace a través de la identificación
identificación del estadio exacto donde ha sucedido la alteración neoplásica, ¿no? A través del citómetro de flujo. Por eso tenemos, por ejemplo, leucemia mieloide aguda M1, M2, M3, M4, hasta M7, ¿verdad? El mismo la linfoide tiene pre-B, pro-B, B común. Entonces tenemos que ver exactamente a qué linaje, en qué momento se ha afectado la hematopoiesis, pero sin duda todo el cáncer que suceda dentro de la médula ósea es una leucemia aguda, gravísima, con presencia de blastos, mieloides o linfoides. Cuando las células ya salen y son maduras y sufren eventos de proliferación, tienen diferentes nombres. Por ejemplo, un evento de proliferación crónica, una enfermedad mieloproliferativa crónica que afecta a la línea roja, se llamará policitemia vera, no poliglobulia común secundaria, policitemia vera. Cuando hablo de policitemia vera, ya estoy demostrando que es la médula ósea la causante, no hay otra razón afuera de la médula ósea, es la médula ósea enferma que produce demasiados glóbulos rojos. Lo mismo pasará con la trombocitosis esencial, enfermedad mieloproliferativa crónica. Y la enfermedad mieloproliferativa crónica que afecta a los granulocitos, la leucemia mieloide crónica. Seguramente observar en sangre periférica una proliferación extrema de formas inmaduras de los neutrófilos, pero sin llegar al blasto. No son blastos, son formas inmaduras conocidas, ¿no es cierto? Entonces, esta es la leucemia mieloide crónica caracterizada por la translocación Filadelfia 922 y que ahora tiene un tratamiento muy efectivo, ¿verdad? Entonces, enfermedades mieloproliferativas crónicas, trombocitosis esencial, policitemia vera y el MC, ¿no es cierto? Enfermedad mieloproliferativa aguda, leucemia mieloide aguda dentro de la médula ósea. Lo mismo pasa en la serie linfoide. Cuando la enfermedad neoplásica está dentro de la médula ósea, leucemia linfoide aguda. Y cuando ya el linfocito sale de la médula ósea maduro morfológicamente, pero todavía no tiene sus funciones, su capacidad más importante, cuando en este estadio sucede un evento neoplásico, se llamarán linfomas, todas las variedades de linfomas que ya hemos visto que son muchas, ¿verdad? Y cuando el evento, y aquí vamos al tema que nos compete hoy, que es cuando ya ha atravesado el ganglio linfático o este linfocito ha logrado tener esa especialidad de saber reconocer lo propio, atacar lo ajeno, producir inmunoglobulinas, IgG, IgM apropiadamente, y en ese momento, ya cuando está en este estadio súper maduro, le sucede un cáncer, bueno, eso se va a llamar mieloma múltiple, ¿me entienden? Gamapatías monoclonales, se llama, ese es el capítulo. Y dentro de las gamapatías monoclonales, la enfermedad más importante es el mieloma múltiple y más frecuente. Es muy frecuente en la edad adulta, es mucho más frecuente en la tercera edad, a partir de los 60, 70 años, pero cada vez más lo estamos viendo mucho más pronto y es preocupante, ¿no? Porque vemos mielomas múltiples mucho más agresivos. Entonces, cuando el linfocito madura y se convierte en una célula plasmática, que la vemos acá, con capacidad productora de inmunoglobulinas, y ahí le sucede la enfermedad neoplásica, estamos hablando de un mieloma múltiple. Bueno, esto vamos a estudiar hoy y vamos a ver qué características tiene, cómo lo sospecho, en quién diagnostico, cómo diagnostico, qué me tiene que llamar la atención, más allá de toda la ciencia que significa estudiar una célula plasmática, ¿ya? Entonces, había sido un gran capítulo que lo tienen en su libro, ya saben, el libro de Jesús San Miguel es nuestro libro de base y lo van a tener ahí como gamapatías monoclonales. ¿Cuáles son estas? Acuérdense que las células plasmáticas, cuando maduran, expresan su función principal, que es producción de inmunoglobulinas, ¿no es cierto? Quiere decir sustancias que nos van a permitir realizar esta función, ¿no es cierto? Atacar de una manera rápida y tener en la memoria ciertos agentes y después con inmunoglobulina, o sea, atacar también a posterior a través de nuestra memoria y secretar estas inmunoglobulinas IgG, IgM, ¿no es cierto? Entonces se imaginarán que cuando el cáncer le ocurre a una célula plasmática, va a producir todas estas inmunoglobulinas y proteínas de una manera totalmente aberrante y anormal.
Entonces, estas son las denominadas gamapatías monoclonales, inmunoglobulinas o gamaglobulinas malas, ¿no es cierto? Situaciones en las que aparece una inmunoglobulina monoclonal. Cuando hablamos de clonalidad, siempre hablamos de cáncer, ¿no es cierto? Cáncer es igual a neoplasia, es igual a clonalidad. Clona, quiere decir todos igualitos. Eso no debe pasar nunca, porque nosotros somos polimorfos. Cuando todo es igualito ya es una preocupación, ¿verdad? Entonces, inmunoglobulinas monoclonales. ¿Por qué? Porque la célula plasmática se ha enfermado con un cáncer y ha producido inmunoglobulinas todas anormales, ¿verdad? Ya sea que están representadas en suero o en la orina. Eso lo vamos a ir descubriendo, normalmente es en los dos lugares, pero hay que ver cómo lo vamos a ir diagnosticando. Como resultado de la expansión de un clon de células plasmáticas productoras de inmunoglobulinas en la médula ósea. Perfecto. Entonces, ya nos queda más claro. Hablamos de mieloma múltiple. Se nos ocurre que es una enfermedad que está afectando a los huesos. Sí, dice que se fracturan, sí. ¿Pero es un cáncer de los huesos? No, no es un cáncer de los huesos. Es un cáncer de la célula plasmática que vive en la médula ósea. Todos nosotros normalmente tenemos un porcentaje de células plasmáticas normales, productoras de inmunoglobulinas normales. Ese porcentaje no debería exceder al 5% en la médula ósea. Entonces, aquí lo que se trata es de que esta célula plasmática se ha vuelto clonal, se ha expandido, se ha diseminado, se ha infiltrado en toda la médula ósea y está produciendo una proteína no anormal, inmunoglobulinas anormales, gamma-patía monoclonal. ¿Me entienden? Bien, estamos ubicados ahí. Entonces, el mieloma múltiple es una enfermedad de los huesos, no, es una enfermedad de la hematopoiesis cuando está en el último nivel de maduración del linfocito B, que es la célula plasmática, ¿ya? ¿Qué entidades incluyen las gamapatías? Son complejas, ¿ah? Es un capítulo un poco complejo, un poco también difícil de comprender porque no todo es mieloma como tal. O sea, el mieloma tiene características puntuales y no siempre encontramos al paciente en este estadio de mieloma marcado. Un paciente puede tener unos estadiajes anteriores con aumento, con ciertos sus marcadores ya de la enfermedad, pero que no le dan todavía el diagnóstico, ¿no? Por eso es difícil de comprender este capítulo, pero tienen que saber que el mieloma múltiple es un máximo representante y que tenemos que conocerlo. Entonces, ¿qué entidades se incluyen dentro de las gamapatías monoclonales? O sea, dentro de estas proliferaciones clonales de células B en los últimos estadios durativos, o sea, plasmocitos y células plasmáticas o células plasmáticas. Dentro de las entidades malignas están el mieloma múltiple, la macroglobulinemia de Waldenström, dependiendo qué inmunoglobulina es la que se expande. En el mieloma múltiple se expande la IgG o la IgA, y en la macroglobulinemia se expande la IgM, ¿no es cierto? Acuérdense que vamos a darle más importancia al mieloma, pero esto es para que ustedes puedan repasarlo de su libro, tienen que estudiar en realidad de su libro, está más o menos organizado así, ¿no es cierto? Tenemos también la amiloidosis, también maligna, ¿no es cierto? Que es la acumulación de esta sustancia amiloide producida por las células plasmáticas anormales en cualquier parte del cuerpo, habitualmente riñones con insuficiencia renal fulminante, corazón también, ¿no? Y que no necesariamente es un mieloma múltiple, puede ser solamente una amiloidosis. Y también hay entidades, entre comillas, benignas. Quiere decir que todavía no han alcanzado todos los marcadores diagnósticos de un mieloma como tal, pero están en ese camino. Todavía no lo voy a tratar, pero lo voy a observar muy de cerca. Estas se denominan gamapatías monoclonales, todavía de significado incierto, en gas le llamamos, y no significa que no, nunca va a desarrollar. Seguramente en un tiempo corto ese paciente va a desarrollar. Se imaginarán que la gran mayoría de los pacientes los encontramos en estadio de mieloma múltiple, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es este mieloma múltiple? ¿Cómo lo diagnostico? ¿Cómo lo sospecho? ¿Qué vamos a encontrar? Dice que es de todas las neoplasias un 1%, pero de los tumores hematológicos mucho más, ¿no es cierto? 10%, incluso más de todos los tumores hematológicos, está más o menos a la par en nuestro medio con el linfoma, ¿no es cierto? Con las variedades del linfoma. Nosotros saben que tenemos serias falencias en la recopilación de datos, ¿no? No tenemos datos puntuales de nuestra epidemiología en cuanto a tumores, pero viendo un poco los centros de referencia, podemos ver que los dos tumores hematológicos más frecuentes en el adulto son los linfomas y los mielomas. ¿Mm?
Es la segunda neoplasia hematológica en los Estados Unidos, sin duda, acá también. La edad media de presentación, 65 años. Uy, este concepto está en pleno cambio. Tal vez es por la exposición a eh, todos nuestros factores de riesgo, nuestra nueva vida expuesta a múltiples tóxicos que tenemos en el mundo, o tal vez también diagnosticamos más, puede ser que diagnosticamos más temprano, más rápido y no como antes, que tal vez estos pacientes, su sintomatología, estaban meses en el traumatólogo y no se podía diagnosticar tan fácilmente. Puede ser eso, pero hoy por hoy vemos mielomas mucho más jóvenes, cada vez más jóvenes. Tenemos un paciente que tiene 38 años, una cosa que antes escapaba de los libros porque el libro nos enseña que esta es una enfermedad de los viejitos. También se llama mielomatosis o enfermedad de Kahler, creo que nadie le llama así, pero es un nombre histórico. Bien, entonces ese es el mieloma múltiple. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuevamente, recordar y tener siempre en la cabeza la hematopoiesis, ¿no ve? ¿Dónde voy a ubicar al mieloma múltiple? La médula ósea, alteración de tonalidad dentro de la médula ósea, no, no es cierto, porque la médula ósea, todo lo que está madurando se va a convertir en leucemia aguda. Cuando ya son maduras células, tampoco. Cuando el linfocito B ya se ha convertido en célula plasmática, sí, ahí, en la última o el estadio mayor de maduración. O sea, es un cáncer que le ataca a la célula más capa que tenemos, al linfocito B más especializado, ¿no es cierto? Que tiene dos, tres especialidades. A ese le ataca la célula plasmática, ¿no? La célula plasmática sufre eventos oncogénicos, obviamente. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos cuando hablábamos del linfoma? Que si bien nosotros no podemos decir por qué sucedió un cáncer, o sea, qué le pasó, qué hizo este paciente que no hicieron otros, qué es lo que predispone a un cáncer, nos hemos dado cuenta de que no podemos decir exactamente lo que sucede para que se inicie un cáncer, pero sí estamos seguros de lo que existe es una alteración o un evento oncogénico dentro del corte de ADN, ¿no es cierto? En algún momento de la proliferación normal hay translocaciones de lesiones, alteraciones cariotípicas, mutaciones somáticas que no fueron corregidas adecuadamente, no fueron hacia la apoptosis, ¡bum!, se prolifera una célula, ¿no es cierto? Eso es lo que sabemos, transformación a una célula tumoral. Es lo mismo que en todos los cánceres, ¿verdad? La interacción de la célula plasmática y el estroma medular al que se adhieren. Claro, la célula plasmática, como todas las células de la médula, no está sólida, tiene un estroma que también varía en los cánceres, ¿no? El estroma también tiene sus alteraciones, sobre todo vasculares, ¿no es cierto? La adhesión favorece la producción de citoquinas, sí, que ponen en marcha mecanismos de proliferación celular y antiapoptosis. Es un poco, está explicado un poco todo lo que sucede en el origen de los cánceres, todo lo que sucede. Favorece la producción de factores de activación osteoclástica, bueno, aquí sí, responsables de la lesión ósea. O sea, cuando se sucede este evento oncogénico y la célula plasmática comienza a proliferar sin ton ni son dentro de la médula ósea, ya no es 5%, 10%, 20%, 30, 60, mucho más tal vez puede ser, afecta a toda la médula ósea y por ende ya no tiene dónde más crecer y empieza a hacer reabsorción del hueso. Por eso es que el mieloma múltiple como primera manifestación más frecuente son los dolores óseos por lesiones óseas tipos acabocados, osteolisis, llamamos, ya lo vamos a ver ahora, ¿no? Entonces son esos viejitos, porque estamos diciendo que se presenta sobre todo en edad muy adulta, que se quejan de dolor de espalda, de su columna. ¿Se dan cuenta lo frecuente que es eso? O sea, tenemos pacientes con esas características a montones. Viejitos que se quejan de dolores de los huesos. ¿Qué es lo primero que interpretamos cuando se acerca a nuestro consultorio un viejito con dolor de huesos? Decimos, es un dolor muscular, es una lumbociática. Más allá de eso, tienes la columna desgastada, seguramente tiene una hernia de disco, tiene una artrosis, ¿no es cierto? Tiene una escoliosis, sí, es posible, pero acuérdense de este espectro de enfermedades oncohematológicas. Viejito con dolor óseo, siempre tenemos que pensar también en mieloma múltiple, ¿ya? Bien. Ahora vamos a ver sobre los síntomas en un ratito. Entonces, volvemos a ver este cuadrito que es hermoso, donde nos está diciendo que cuando las células sanguíneas
no está todavía madura, está todavía en la médula ósea madurando y sufre eventos oncogénicos, se van a desarrollar todos los tipos de leucemias, agudas, crónicas, digo agudas, linfoides y mieloides, leucemias agudas. Cuando ya ha salido de la médula ósea, se van a dar, y ahí sucede el evento oncogénico, ahí tenemos las enfermedades proliferativas crónicas, policitemia vera, trombosis esencial, LMC, lo que es mieloide, y lo que es linfoide, linfomas, ¿verdad? Entonces, los linfomas o el linfocito que sale de la médula ósea maduro pero naif entra a la zona ganglionar y ahí puede producirse todo tipo de alteraciones dentro de la mutación somática y toda el proceso normal de maduración de un linfocito y dependiendo dónde sucede la mutación será un linfoma y veremos de qué tipo. Pero cuando ya ha salido, cuando ya el cuerpo ha logrado hacer una célula plasmática especializada, capísima, productora de inmunoglobulinas IgG y IgM, y ahí le sucede el evento oncogénico, estamos hablando de un mieloma múltiple. Bien, perfecto. ¿Qué más? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Y de esto que vamos a encontrar, de estos criterios diagnósticos, digamos, laboratoriales, van a derivar las alteraciones clínicas, ¿no es cierto? O sea, ¿qué clínica vamos a ver en el paciente? Primero, infiltración de la médula ósea por células plasmáticas, mayor al 10%, hemos dicho, ¿no ves? 5% es lo normal, pero no solamente 5% es lo normal, son 5% de células normales que a mí me sirven para mi inmunidad. Estas células no son normales, son células totalmente anormales, no producen proteínas que me van a proteger, al contrario, producen proteínas tóxicas que van a simplemente dañar el cuerpo. Y voy a encontrar, cuando hago una punción de médula ósea, lo que voy a encontrar va a ser un aumento desproporcionado de células plasmáticas más allá del 10%. ¿Ya? Ese es el diagnóstico certero y, digamos, definitivo. Pero para llegar a una punción de médula ósea, chicos, tengo que sospecharlo. ¿No? Entonces, ¿cómo lo vamos a sospechar? También dice que como criterio diagnóstico definitivo está también que tengo que demostrar que en sangre hay un componente monoclonal. Quiere decir, hay una proteína anormal. O sea, no es una proteína en proporciones normales y no tiene tampoco una función buena. Entonces, tengo que hacer seguramente un examen de proteínas en sangre, que sería proteinograma por electroforesis. ¿Ya? Entonces, cuando haga eso, voy a encontrar un componente monoclonal en suero o en la orina mayor a 3 gramos por decilitro. ¿Ya? O sea, voy a tener proteínas anormales demostrables en sangre o en orina aumentadas. ¿Ya? Y voy a tener lesiones osteolíticas. Quiere decir que si hago un paneo radiográfico, no necesito tomografía de entrada, ¿no? Puedo simplemente hacer radiografías de cráneo, frente y lateral, de tórax con una visión ósea, ¿no? No para ver pulmón, para ver el hueso, de pelvis, que es un hueso enorme, o de columna, que es lo más frecuente, me voy a encontrar con lesiones osteolíticas que muchas veces debutan esos dolores de espalda de los viejitos. Cuando hago la radiografía, veo que está todo aplastado, ¿no es cierto? Hay un aplastamiento vertebral. A ese pacientito lo llevan por osteoporosis a un neurocirujano y tratan de resolverle y a veces no tienen en mente este diagnóstico y no le toman una biopsia. Y resulta que ese aplastamiento inicial que se dio de la columna de la espina, lumbar o dorsolumbar, corresponde a una afección oncológica. ¿Se dan cuenta? Entonces siempre hay que tener en cuenta hacer biopsias, ¿no? Puede ser osteoporosis, sí, pero tengo que tener en mente, sobre todo quiénes, ustedes ya saben. El paciente no va a venir solamente con dolores óseos, seguramente si está afectado por un cáncer tipo mieloma, el paciente va a venir con síntomas B, va a decir, ay doctora, me duele la espalda, nadie me da bola, me dan diclofenaco, pero me sigue doliendo y además le cuento que he bajado 10 kilos y en la noche tengo una sudoración, síntomas B. Entonces, no puedo ignorar eso. Puedo resolver, puedo entrar como un neurocirujano y tratar de estabilizar la columna, pero en mi cabeza tiene que estar este diagnóstico diferencial y sacar biopsias, ¿no? Por una parte. Pero ahora vamos a ver cómo podemos sospechar más fácil. Entonces, miren, una persona que tiene alteraciones osteolíticas a nivel de las vértebras, seguramente en algún momento va a haber un desmoronamiento y una fractura, ¿verdad? O tal vez las lesiones líticas estén en otro lado. Miren esta super lesión lítica en cráneo, terrible, ¿no? Aquí también miren el hueso ilíaco. ¿Mm? Se puede ver, miren aquí en los otros huesitos. Ay, chicos, no sé qué he hecho. A ver, ¿se ve? ¿Los huesos? ¿O me he salido?
se ve, doctor. A ver, espérame, no sé qué he hecho. Espérame, alto, tranqui. Me he salido. Lo que voy a encontrar van a ser lesiones osteolíticas. Obviamente este paciente que tiene las lesiones osteolíticas va a tener pues, dolor, ¿no ve? No solamente va a tener dolor, es posible que tenga fracturas espontáneas. Miren estas lesiones de acá, ¿no es cierto? Es posible que ese pacientito viejito esté bañándose, se resbale, se apoye en la pared y ¡bum! Se fractura se fractura el útero, se fractura el hombro, se fractura la pierna. Es posible porque tiene lesiones osteolíticas severas. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta de un paciente que puede estar sufriendo un mieloma múltiple? Paciente que tiene síntomas B, paciente que tiene dolores óseos, que tiene una edad avanzada. Acuérdense que ahora ya tenemos mucho más jóvenes y que puede tener fracturas espontáneas. Nadie se fractura así nomás, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay una fractura espontánea, ojo porque tenemos que descartar neoplasias, esta o de hueso, ¿cierto? Bien. Entonces, en el primer acápite diagnóstico, infiltración de médula ósea, ¿qué es lo que pasa? Esta célula plasmática, como pueden ver, es muy facilita de ver la célula plasmática. Me da miedo mover el cursor. Esta célula plasmática es una célula grande para comenzar, tiene un núcleo excéntrico, tiene un citoplasma grande y tiene un citoplasma un poco como una nube, ¿no es cierto? Y un halo blanquecino alrededor del núcleo, ¿no? Bien característica es esta célula dentro de todas las células de la médula ósea. Acuérdense que cuando nosotros vemos médula ósea, tenemos que identificar cada estadio de maduración de las series, mieloide y linfoide. Y dentro de eso, identificar la célula plasmática, ese 5% de célula plasmática madura, no es difícil, porque son células características, ¿no? Es como un huevo estrellado, ¿no? Entonces es muy fácil, pero hay que marcarlas, ¿no? Entonces, estas células plasmáticas ya no son pues el 5%, ¿no? Pues sobrepasan el 10%, desplazan a las otras series y que provocan, como todas las infiltraciones medulares, va a provocar anemia. Entonces va a ser un viejito, una persona un poquito mayor que se queja de dolores óseos, que tal vez se ha fracturado ya sin saberlo, y que tiene síntomas B y que tiene anemia cuando le hago el hemograma, ¿no? Una hemoglobina suele ser menor a 9, pero basta que tenga una anemia, aunque sea leve, ya algo más le está pasando, no es solamente una osteoporosis. ¿Se dan cuenta? Con menos frecuencia puede haber un poco de leucopenia o trombocitopenia. Claro, cuando ya está muy infiltrado, todo puede pasar, ¿no? Porque no hay lugar para la producción de hematopoiesis normal. Acuérdense que no son blastos, son células plasmáticas maduras. ¿Mm? En menos del 20% también se puede infiltrar el hígado o el vaso, es decir, podría, si está muy exacerbado, encontrar hepato esplenomegalia, ¿verdad? Porque el vaso siempre tiene, donde hay problemas hematológicos está metido el vaso, ¿no ve? Porque imaginen que puede, bueno, acuérdense que el vaso fue antes un órgano hematopoyético, ¿no es cierto? O sea, cuando nosotros éramos fetos, realmente, dentro de la panza de nuestras mamás, no solamente producían células de la sangre, la médula ósea, también producía el saco vitelino, el vaso, el hígado, producían también células de la sangre, ¿no es cierto? A medida que hemos nacido, hemos ido creciendo, ya la hematopoiesis se ha hecho en los huesos grandes, ¿no es cierto? O sea, es más fuerte en los huesos grandes. Pero cuando no hay buena hematopoiesis, aplasias medulares, infiltraciones terribles de la médula ósea, el vaso dice, pucha, pero yo antes producía. Entonces empieza a agrandarse. ¿No? Por eso muchas patologías hematológicas están asociadas con esplenomegalia. Todo tiene una razón y un porqué. Bien. Entonces, ¿qué más puede haber? Como acuérdense que la plasmática es, pues, hemos dicho, la reina de la inmunidad, ¿no ve? O sea, ¿en quién podemos confiar nuestra inmunidad? En la célula plasmática. Esa va a ser la que nos va a proteger ahora y a futuro, ¿no es cierto? Porque tiene memoria. Entonces, obviamente, si la célula plasmática está enferma con cáncer, puedo tener pues todo tipo de manifestaciones infecciosas. Puede ser también un paciente viejito con dolores óseos que venga de 4 neumonías en el año. Entonces digan, bueno, ¿por qué tanta infección? ¿No es cierto? Entonces, todo eso tiene que llamarles la atención.
Que si es un paciente que tiene alterada la inmunidad, sobre todo la inmunidad tan fina, tan guau, que implica la célula plasmática, puede ser un paciente que tiene infecciones a repetición. Eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué más puede tener este paciente? Obviamente, si tiene un aplastamiento de los cuerpos vertebrales, puede largar con dolores radiculares, paraplegias, incluso puede tener, acuérdense que esta célula plasmática produce una proteína anómala que puede ocupar cualquier espacio, ¿no es cierto? Incluso puede producir alteraciones neurológicas por esta sobreexpresión de esta proteína, ¿ya? Encefalopatía, polineuritis, muy infrecuente, ¿ah? Tenemos que concentrarnos que probablemente lo más frecuente es el dolor óseo, ¿no es cierto? Dolor óseo, aplastamientos vertebrales, fracturas costales, fracturas espontáneas, dolor óseo, ¿no es cierto? Eso es lo que más va a producir. Como produce esta proteína normal, este proteína normal le encanta irse al riñón. Entonces, son pacientes que pueden debutar, ya sea en el traumatólogo con dolores y con necesidad de cirugías por aplastamientos, o pueden debutar en el nefrólogo en diálisis, ¿no es cierto? Porque esta proteína normal ha dañado totalmente su riñón. Aparición de nefritis intersticial, están viendo, ¿no ven? El riñón, nefritis intersticial, depósito de cadenas ligeras, quiere decir cadenas ligeras derivadas de las inmunoglobulinas anormales, no normales, ¿no? Esto va a producir una hipercalcemia, no solamente el riñón va a producir una hipercalcemia, también se va a producir una hipercalcemia porque el hueso se está destruyendo. Entonces el hueso va a va a salir hacia la sangre, se va a destruir y el calcio va a salir hacia la sangre. Entonces un signo también de daño orgánico es la hipercalcemia, ¿no es cierto? Hipercalciuria, porque conduce a una poliuria y a una deshidratación también. Entonces, ¿en quiénes voy a sospechar? Pacientes mayores, viejitos en general, a veces no tanto, que tienen síntomas B, tienen dolores óseos, que puedo evidenciar lesiones líticas, ni hablar. Lesiones líticas casi ya estoy en el diagnóstico. Pero tal vez no lesiones líticas, sino aplastamientos vertebrales, que tienen fracturas espontáneas, y que además veo la creatinina y una creatinina de 1,8, 1,9, 2, o tal vez peor, que ya está en el nefrólogo y el nefrólogo me está llamando porque me dice, tengo un paciente en diálisis que no le encuentro la razón de su nefropatía. Vamos a biopsiar el riñón. Oh, sorpresa, biopsian el riñón y encuentra componente amiloide. Se encuentra, o sea, un riñón de mieloma. Entonces, como ven, la idea es pues encontrar al paciente antes de todo esto, ¿ve? Pero a veces no es tan fácil, ¿ah? No se puede sospechar, por eso tienen que tener los ojos bien abiertos para sospechar esta enfermedad. El cambio de diapositiva, me dicen si no ha cambiado. Entonces, ¿qué voy a encontrar? Manifestaciones clínicas del síndrome de hiperviscosidad. O sea, no solamente es que esta célula plasmática produce una inmunoglobulina normal, esta inmunoglobulina produce proteínas anormales que producen cansancio, debilidad, ¿no es cierto? Porque es una sustancia viscosa. También puede producir alteraciones de la coagulación, epistaxis, sangrado digestivo, diplopia, alteraciones, pérdida de la visión, tortuosidad de las venas retinianas, cefalea, vértigo, nistagmus, hipotensión postural, hasta insuficiencia cardíaca si se ha acumulado material amiloide en el corazón, alteraciones de la función glomerular porque se ha acumulado esta sustancia amiloide en el riñón, ¿no es cierto? Todo esto puede suceder. Sin embargo, acuérdense que los síntomas y signos clave son dolor óseo, lesiones osteolíticas, fracturas espontáneas, daño renal, anemia, síntomas B. Listo. Ahí yo no puedo decir, vaya al traumatólogo que le den diclofenac. Tengo que sospechar y tengo que tratar de llegar a un diagnóstico. ¿Va? ¿Ya? Bien. ¿Qué voy a hacer en la historia clínica? Bueno, voy a preguntar sobre, acuérdense siempre, ¿no es cierto? Si me está diciendo que tiene un síntoma doloroso, ¿desde cuándo? ¿No es cierto? Es importante ver la periodicidad. Esto habitualmente puede tomar un tiempo, porque acuérdense que muchas veces a veces el mieloma múltiple hasta convertirse en un mieloma ha pasado por unas fases de gamapatía monoclonal, en benigna, comillas, y ya puede haber tenido algunas manifestaciones. Sin embargo, cuando larga un proceso clonal de mieloma múltiple, muy poco es el tiempo que puede transcurrir hasta que te síntomas importantes, meses, nada más, no creo que años, ¿ah? En el hemograma, ¿qué voy a encontrar? Anemia. Acuérdense, el capítulo de anemia, yo sé que lo han visto con el doctor Macías, pero
Léanlo en el libro de Jesús San Miguel. El capítulo de anemia está exquisito. Ahí pueden ver cómo diagnosticar la anemia y cuándo sospechar que la anemia se debe a otras enfermedades, ¿no es cierto? 99% de las veces hay anemia por culpa de otro órgano, no es culpa de la médula ósea. Entonces, este es uno de los casos, ¿no? Infiltración de la médula ósea. Creatinina aumentada, ¿por qué? Porque esta sustancia mielina daña el riñón. Uremia también, calcemia aumentada, fosfatemia aumentada por la destrucción ósea y la salida de estas sustancias a la sangre. Y otra vez nos encontramos con la LDH, ¿se acuerdan? Del lactato deshidrogenasa. Esta es una enzima que muy sensible al turnover celular, o sea, al recambio celular. Tanta célula plasmática, entonces el LDH se eleva. Criterio diagnóstico también. Y ahora sí, un criterio diagnóstico muy específico. Entonces, si yo digo, este viejito que está con dolor de huesos, que dice que se ha aplastado su columna, que su riñón está más o menos, que tiene anemia, que está debilucho, está flaco, yo quiero ver si se trata de un mieloma, tengo que medir las proteínas, porque me han dicho que estas células plasmáticas producen proteínas anormales. Sin llegar a la punción de médula ósea, que ya es el diagnóstico definitivo, ¿cómo puedo sospechar y tener una buena práctica médica solicitando este estudio, que es en sangre? Es realizando proteínas, un proteinograma por electroforesis. Proteínas totales también me sirven. Acuérdense que tenemos proteínas totales y la albúmina, que es parte de las proteínas totales. Las proteínas totales rondan 5 o 6 miligramos por decilitro y la albúmina de 3 a 4, ¿no? Entonces puedo pedir simplemente proteínas y albúmina y lo que voy a encontrar va a ser un incremento de las proteínas, por decirte 8, 9, 7 de proteínas, pero la albúmina bajita, 2, 3, ¿cómo puede ser? Hay una proteína normal, ¿no es cierto? Pero lo mejor que puedo hacer es pedirle un proteinograma por electroforesis. Quiere decir, no solamente voy a medir la albúmina, voy a medir todas las otras proteínas y ver si hay una fracción de inmunoglobulinas anormalmente elevada. ¿Cómo lo voy a hacer? Ahora lo vamos a ver. También puedo hacer otra cosa. A este viejito con todas estas cosas que todo el mundo le dice que tiene osteoporosis, puedo pedirle proteínas en la orina, porque si la célula plasmática realmente está enferma, produce tantas proteínas que se van a ir saliendo por la orina. No solamente voy a tener creatinina elevada, sino voy a tener una proteinuria de 24 horas elevada, ¿no es cierto? Estas son las famosas proteínas de Vince-Jones, ¿no? Que se las han identificado en esta patología, ¿no? Pero son nada más que proteínas que se van por la orina, ¿no es cierto? ¿Qué más puedo hacer en sangre? Ya mucho más orientado, cuando ya tenga realmente la alta sospecha porque el proteinoma me dio positivo o porque ya le he hecho una médula ósea y sé que tiene más del 10% de células plasmáticas, puedo cuantificar las inmunoglobulinas. Puedo pedir, quiero que me hagan cuántas inmunoglobulinas IgG, cuántas IgM, cuántas IgA. Así puedo clasificar el mieloma en esta fracción. Digo, es un mieloma múltiple IgG, es un mieloma múltiple IgA, ¿no es cierto? Sabemos que cuando es IgM se llama macroglobulinemia de Waldes, que es otra patología similar, ¿no? Entonces, cuando no he podido diagnosticar, cuando no se puede ver gran cantidad de proteínas, o sea, la célula plasmática no había estado produciendo tanto que se pueda ver en orina las proteínas o en sangre, puedo buscar fracciones de esas proteínas con inmunofijación, un procedimiento con ciertas sustancias que pueden hacerme ver fracciones de las proteínas en plasma y en orina, ¿no es cierto? La beta 2 microglobulina, otra vez metida también aquí en el problema, que es una proteína con alta sensibilidad para las células, para el turnover celular. Aquí las células plasmáticas están exageradamente produciéndose, la beta 2 se va a elevar, la LDH se va a elevar, ¿no? Pero finalmente, cuando ya tengo la alta sospecha y todo esto me ha dado positivo hacia un mieloma múltiple, tengo que diagnosticar o mi diagnóstico definitivo va a ser el aspirado más biopsia de médula ósea. Quiere decir que voy a entrar con una aguja a la médula ósea, voy a hacer el conteo de toda la hematopoiesis y me tengo que ver más del 10% de células plasmáticas, ¿ya? También a esto le aumentaré un estudio de citogenética para orientar el pronóstico. Acuérdense que la citogenética o las técnicas dirigidas a ver las translocaciones de lesiones me van a hablar del pronóstico. Y también le haré un estudio radiográfico para ver las lesiones osteolíticas bien determinadas, ¿no? Para sobre todo para también hacer un seguimiento y ver que todo mejore, ¿ya? A ver, aquí está mejor eso. Bueno,
Esta es la forma en la que se ve un proteinograma por electroforesis. Después lo voy a explicar mejor, pero la electroforesis el proteinograma por electroforesis es un estudio antiguo, chicos, antiguo. Lo que pasa es que a veces nosotros como médicos nunca nos metemos tanto en la bioquímica, ¿no? Y deberíamos, porque hay técnicas que son milenarias. Lo que hacen es medir las proteínas a través de unos geles que tienen cargas positiva y negativa. Y las proteínas, ¿te acuerdan que tienen cargas, no es cierto? Entonces, hacen correr en un gel chiquitito, no es así grande, un gelcito, ponen la sangre o el plasma en realidad, el suero en realidad, y las proteínas van a correr según su carga y se van a poder identificar, ¿no es cierto? Y me van a poder generar una curva. En estas curvas nos debería ver como máxima curva la albúmina y todo lo demás muy regular, pero no, me aparece un pico monoclonal, le llamamos nosotros pico monoclonal. No estamos seguros que es clonal todavía, pero es muy significativo para el diagnóstico de mieloma porque me está diciendo que realmente en la sangre existe una proteína normal. ¿Ya? Ese es el componente monoclonal o paraproteína, que es el resultado de la proliferación de un clon de células plasmáticas que va a producir un solo tipo de inmunoglobulina. Acuérdense que la célula plasmática produce varios tipos, IgG, IgM. Aquí no, uno solo de un solo tipo. No solamente eso, no va a producir una inmunoglobulina buena, no va a tener sus cadenas ligeras, pesadas, capa, lambda, no, va a producir una inmunoglobulina anormal, solo capa, solo lambda, eso lo voy a determinar después. O sea, no solamente va a ser una proliferación, sino voy a tener que demostrar que es una inmunoglobulina anormal y una célula plasmática clonal, ¿ya? Será predominante en el suero del paciente y de modo que cuando se realiza una electroforesis de proteínas, se observa una banda monoclonal. A ver, ¿de qué se trata eso? ¿Qué es esta famosa electroforesis de proteínas plasmáticas? Ustedes la pueden pedir cualquier día, se la hace en Cochabamba en un solo lugar. Creo que por razones económicas, para juntar todos los casos, pero no es una prueba difícil de conseguir. La tenemos acá y pronto más laboratorios lo harán. Entonces, ¿en quién puedo pedir? Y sería muy buena práctica en gente que tiene dolores óseos, edad adulta, anemia, un poco de fallo renal, de fracturas espontáneas, síntomas B. Entonces dices, no, algo más está pasando, pido una electroforesis de proteínas y me va a dar la luz para poder avanzar hacia una punción de médula ósea. Es una técnica analítica capaz de separar proteínas en un soporte sólido debido a su migración diferencial en un campo eléctrico, ¿no ves? O sea, simple, sencilla, física, bioquímica. Se usan generalmente soportes de acetato de celulosa, geles de acetato. Se distinguen 5 bandas según su migración hacia el ánodo o el polo positivo. ¿Qué bandas se van a distinguir? Albúmina, globulinas alfa 1, alfa 2, beta y globulinas gamma, ¿no es cierto? Generalmente se realiza sobre muestras de suero, entonces es tan simple como sacarle un tubo seco al paciente, ¿no? El análisis de plasma, bueno, también aparece el fibrinógeno, pero no es representativo. Entonces vamos a ver si se ve aquí cómo es. Miren, así debería darnos las cantidades de proteínas normales en el cuerpo. La más abundante es sin duda la albúmina, ¿no ve? Mucho. La albúmina es la más abundante. Las demás son bastante similares y de manera regular, ¿no ve? Alfa globulinas, alfa 1, alfa 2, beta globulinas y gamma globulinas. ¿Ya? Entonces, como ven aquí, no tengo miedo de tocar todo porque si se sale. Este es el gel, esta es la banda de gel. Y corre, ¿no es cierto? Corren, todas estas corren y van marcando y gracias a hasta dónde llegan nos vamos dando cuenta qué son, ¿no es cierto? Y vamos a ver aquí, miren, acá se ve con más claridad. Aquí están las bandas de gel y lo más oscuro es lo más alto. Entonces, así debería ser. La albúmina es lo más alto y luego las alfa 1, alfa 2, gamma, digo beta y gamma, ¿no ve? Y en este caso, yo sé pues que está alterado. Entonces, pucha, en vez de tener solo la albúmina alta, tengo una más que está realta, que es el pico monoclonal que me marca esta proteína anómala derivada de la célula plasmática clonal. Bien, ¿no? Re lindo. Complicado o sea, lo que pasa es que en hematología, chicos, en inmunología, nosotros estamos muy casados con los exámenes de laboratorio. Son enfermedades que no se demuestran físicamente tan fácilmente, a pesar que esta es muy florida, ¿eh? Tiene fracturas, tiene dolores, tiene anemia, pero necesito de artificios bioquímicos para poderlas demostrar.
¿no es cierto? Entonces, aquí estoy demostrando con este estudio que hay más proteínas de lo que necesita el cuerpo y son todas truchas, no sirven, ¿me entienden? Entonces, aparte de aquí a acá, si un médico internista, si un médico general llega hasta este punto, se nota que ha leído hematología, porque a partir de ahí tú dices, bueno, este señor necesita un hematólogo. Y el hematólogo lo único que hará, funcionarle la médula, porque ya está hecho el hemograma que demuestra la anemia, ya está hecha la creatinina que demuestra el fallo renal, ya está hecha las radiografías que demuestran las lesiones líticas, el médico general ya me ha dicho que tiene síntomas B, y es más, le ha hecho un proteinograma y ya demostró que tiene proteínas anómalas. ¿Qué traumatólogo se va a agarrar ese paciente? ¿Qué nefrólogo se va a agarrar? Sabemos que es un mieloma. Entonces, a eso tenemos que llegar. La medicina que estamos estudiando para la parte de la vida real, no para probar un examen. ¿Qué más podemos ver bien interesante en un mieloma? Acuérdense que estas proteínas anormales son, imagínenselas como una sustancia súper pegajosa, ¿ya? Entonces, lo que hace en la sangre es darle más hiperviscosidad. Entonces, cuando hago un hemograma y hago el frotis, voy a ver este fenómeno que es muy bonito, que se llama glóbulos rojos en pilas de monedas. O del francés, vieron que todos los médicos eran franceses, griegos, entonces se llama rouleau, ¿no? Entonces, puede ser que la bioquímica, que le gustaba mucho la hematología, te llame y te diga, doctor, veo rouleau, algo está pasando. Y además, no solamente veo Rouleau, su creatinina está un poco alterada, su calcio está un poco alto. Entonces, tengo que asociar. La medicina interna es de asociación, ¿no es cierto? Entonces, esto es algo muy lindo de ver en los mielomas y los bioquímicos que realmente tienen formación sólida te van a hacer notar esto. Bien, ¿qué pasa cuando la cantidad de paraproteína es pequeña y no se detecta por electroforesis? ¿No es cierto? O sea, cuando todavía no se ha manifestado fuerte las proteínas elevadas en sangre o en orina, puedo hacer inmunoelectroforesis o inmunofijación. O sea, igual que la inmunohistoquímica, ¿no ves? Como es una sustancia que no la estoy demostrando, le pego un anticuerpo con una fluorescencia, ¿no es cierto? Son útiles, en realidad aquí más es fluorescencia. Son útiles para identificar las clases de las cadenas pesadas y ligeras de inmunoglobulinas en orina y en suero. Es un método inmunológico utilizado para identificar el tipo de proteína M, IgG, IgA, kappa o lambda. Acuérdense que una inmunoglobulina bien formada es kappa y lambda, ¿no? Pero cuando es una inmunoglobulina anormal, es kappa o es lambda y listo. Y ahí yo ya sé que es clonal. Es una técnica de coloración muy sensible que identifica exactamente los tipos de cadenas, ¿no es cierto? Un poquito nos estamos pasando de día porque si no mañana no vamos a terminar, ¿ya? Y tenemos que empezar a plan. Bien, los tipos de componente monoclonal más frecuente, es decir, los mielomas más frecuentemente son IgG. La gran mayoría son mieloma múltiple IgG. Hay también menos frecuente el IgA, que dice que el IgA es el que más pega el riñón, ¿no? Entonces, los que debutan en diálisis probablemente sean mielomas IgA. También hay IgD, nunca he visto yo, la verdad. Pero y cuando el componente monoclonal es IgM, el diagnóstico suele ser una macroglobulinemia de Waldenström, que tiene un tratamiento similar, pero tiene un contexto diferente. Es una gamapatía monoclonal. La tienen que leer porque el examen es de gamapatías monoclonales, no solo de mieloma, ¿no? Bien, entonces, los signos clínicos y biológicos que pueden derivarse de la existencia del componente monoclonal, ¿cuáles son? Aumento de la velocidad de eritrosedimentación, el BES o la velocidad de transmisión es reactante fase aguda. Todo lo que genere inflamación, proliferación, infección va a aumentar el BES, no hay duda. Aparición de rulo, claro, es una paraproteína que está fregando todo y la voy a poder ver a veces en el microscopio, ¿no? Insuficiencia renal, obviamente, pues porque no puede, ese riñón no puede con tanta carga de proteína anormal. Infecciones por la hipogamaglobulinemia, pero si tengo harta proteína, pero no sirve, ¿no es cierto? Entonces no tengo gamma globulinas, que son las que me dan la inmunidad humoral. La inmunidad celular me la da ¿quiénes? Los neutrófilos. Y la inmunidad humoral me da las gamma globulinas. Entonces no tengo. Entonces puede ser que me infecte todo el tiempo y que así se hayan dado cuenta. ¿Mm? Bien, finalmente el componente lítico son características que se deben al aumento de la actividad osteoclástica, ¿no es cierto? Con su evento final que son osteolisis. También puede haber osteoporosis solamente, no, a veces no voy a identificar lisis como tal, sino voy a identificar
osteopenia generalizada. Puede, pero la verdad es que la mayoría de las veces hay osteolisis, hay huecos. Miren este huecazo, es una osteolisis, ¿no es cierto? Imagen en sacabocados, lo cual va a hacer que en la sangre haya calcio excesivo, ¿no es cierto? Hipercalcemia, otra forma de diagnosticar, con dolores óseos incapacitantes, ¿no es cierto? Bien, entonces resulta que tengo pues criterios de diagnóstico, ¿no es cierto? O sea, los pacientes van a tener una gran mayoría anemia, lesiones líticas, fallo renal con creatininas arriba de 2, hipercalcemias séricas, ¿no? No iónicas, séricas mayor a 11, contenido componente monoclonal aumentado por electroforesis, componente monoclonal aumentado por inmunofijación, proteínas anormales en la orina y la identificación de una de las proteínas, de alguna de estas inmunoglobulinas alteradas, ya sea IgG, IgA, y cuando no llega a tener esa, no, cuando no logra identificar toda la paraproteína, al menos identificaré su cadena ligera que se llama estudio de Free Light Chain, cadenas libres. Tenemos aquí en Cochabamba, pero a veces algunos mielomas que son una macana no se presentan con proteínas en la orina, no puede evidenciar las proteínas en la sangre. Sin embargo, le hago la médula y sí tiene mieloma, tiene más del 10% de células plasmáticas. Entonces, busco el componente más chiquitito de la inmunoglobulina, que son las free light chain, las cadenas libres. Y lo puedo identificar con algunas técnicas en bioquímicas que no las tenemos acá. ¿Ya? Y obviamente mi diagnóstico final será con una punción de médula ósea y la presencia de más del 10% de clona de célula plasmática, ¿ya? Bien, esto vamos a pasar un poquito. Quiero mostrarles la famosa, ¿cómo se llama? Célula plasmática. Las células plasmáticas que van a estar exageradas pueden ser maduras, porque acuérdense que es una enfermedad de la madurez, no es un blasto, ¿cierto? Miren cómo son ovales, con un núcleo excéntrico, con una cromatina en rayo de rueda, describen así, ¿no? Siempre. Uno tiene que imaginar, tampoco es en rayo de rueda, ¿no? Pero lo que se está diciendo es que hay un halo blanquecino alrededor del núcleo. A veces sin nucleolos, ¿no es cierto? Y el faldón de la célula es como una nube, ¿no? Esponjoso. En realidad es fácil de distinguir porque las otras células son más difíciles, ¿no? Todas las estadios de los glóbulos rojos de los glóbulos son más complicados, pero esta es bastante característica. Y cuando voy a la médula ósea, no veo una, veo muchas, chicos. Entonces, cuando miren esto, un montón de huevos estrellados. Esto siempre les tiene que llamar la atención, ya sea en una sangre periférica, que siempre tratamos de estudiar con los chicos en la práctica, peor en una médula ósea que ya es más del especialista, jamás el monomorfismo es bueno. O sea, nuestro cuerpo celular, sobre todo hematopoyético, es polimorfo. O sea, yo veo y veo de todas cositas, todo tipo de cosas, todos en su mambo de maduración. Cuando yo veo monomorfismo y sobre todo infiltración de monomorfismo, ya me puedo imaginar una neoplasia, porque eso no es normal, ¿no? Y como ven aquí todos igualitos, no, no debe ser así. ¿Mm? Entonces aquí veo infiltración de mieloma múltiple. Miren acá, qué bonita se ve, ¿no? Hay una característica cuando está con doble núcleo, aquí miren esta, doble núcleo, está en mitosis, ¿vean? O sea, ya es la comprobación de que esto se está descontrolando, ¿no es cierto? Entonces, hay que empezar un tratamiento, ¿verdad? Miren qué bonitas se ven. Estos son linfocitos B. Bueno, no estos, porque estos son anormales, pero las células plasmáticas son linfocitos B en su más alto estadio de maduración. La célula plasmática es el linfocito B en su más alto estadio de maduración. La célula más respetable de la hematopoiesis, la que ha estudiado más, ha sido la célula plasmática. Entonces, este cáncer le ataca a esa célula plasmática. Es una pena, ¿no? Bien, en la biopsia de médula ósea, pues va a haber también lo mismo. Los patólogos ven de más arriba, no les gusta ver bien de cerca, pero peor se ve la infiltración, mire, cómo se ve lleno de lo mismo, ¿no es cierto? En clústeres, quiere decir en grupos, ¿no es cierto? Y hay algo muy importante. Bueno, vamos a ir a esto más y ya les dejo descansar. ¿Se acuerdan que cuando hemos estudiado linfoma, el patólogo decía, esto me parece linfocito, pero ni idea si es B o es T? Puedo adivinar, pero para poder decir que es un linfocito B o T, tengo que hacer inmunofenotipo. Quiere decir que debo marcar su antígeno
con un anticuerpo con fluorescencia, ¿verdad? Entonces, lo mismo acá, el patólogo me va a decir, mira, veo un montón de plasmáticas, pienso que es un mieloma, vos también te parece, de hecho, nosotros diagnosticamos, los hematólogos, a simple vista ya comenzamos tratamiento, pero el patólogo lo que tiene que hacer es marcar la clona, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la clona que va a marcar la célula plasmática? Pues marca CD38, brillante, ¿no es cierto? Muy positivo en la célula plasmática. CD138, que es mucho más específico de la célula plasmática. CD45 es el clúster panleucocitario. Todos los glóbulos blancos marcan CD45. Y el tipo de células, para saber que es neoplásico, tiene que marcar 38 positivo, CD45 positivo, 19 negativo, CD56 positivo. Este es el que realmente me marca la clonalidad y me va a decir, esta tu célula plasmática no es buena, es mala. Y también puede expresar CD28 y CD117. ¿Ya? Entonces, como ven, el diagnóstico final me lo va a hacer nuevamente el patólogo en el huesito que le voy a mandar, ¿no es cierto? En el huesito que le voy a mandar va a hacer cortes y me va a decir eso. Sin embargo, también puedo mandar esa médula ósea líquida. O sea, yo les voy a mostrar en alguna de estas clases cómo se hace la médula ósea para que la vean, la punción de médula ósea. Pero el componente líquido que aspiro de la médula ósea lo puedo mandar a citometría. ¿Se acuerdan que la citometría es lo mismo que el inmunohistoquímica, pero no en tejido? Líquido, inmunofenotipo en líquido, como igualito que para leucemia, y me va a marcar también ya no en una placa, ¿no? Me va a marcar en la pantalla las células alteradas, ¿no es cierto? Entonces debo cuantificar y debo diagnosticar. ¿La genética para qué me sirve? Como siempre, la genética me sirve para saber si estoy frente a un paciente con buen o con mal pronóstico, porque lamentablemente, a pesar que el tratamiento es efectivo para aplacar y lograr remisión completa, hay mielomas que son muy agresivos y que no responden adecuadamente. Y estos mielomas suelen marcar translocaciones o alteraciones de mal pronóstico. Miren, por ejemplo, acá dice, no favorables, translocación 414, 1416, 1420, lesiones son horribles, ¿no? Se pueden ver por FISH, por PCR o por simplemente una citogénesis, un cariotipo, ¿no? Y favorables que no haya grandes alteraciones. Presencia de hiperdiploidías también es favorable. Hipodiploidías no es bueno. Entonces, estas translocaciones también pueden ser, representar algo bueno. Entonces, si tuviéramos facilidad de hacer la médula, mandarla al patólogo, mandarla a mi inmunofenotipo, a la citometría de flujo, mandarla a citogenética, sería una maravilla. No es la realidad. Nosotros lo que logramos hacer es hacer una biopsia, que el patólogo diagnostique, bien diagnosticado, nos dé la certeza, hacer la creatinina, todo lo que hemos dicho. Y en algunos casos, cuando vemos factores de mal pronóstico, por ejemplo, la edad muy joven, ¿no? O por ejemplo, una cantidad exagerada de células plasmáticas, por lo menos yo hago el esfuerzo de que me den las translocaciones y poder tener una idea de qué voy a hacer con ese paciente. Ahí están los cromosomas de lesionados, ¿no es cierto? Este es un cariotipo, esto lo hemos hecho en primero, ¿se acuerdan? En genética. Hay un capítulo en el que tiene que aparear todos los cromosomas. Lo mismo hace el citogenetista, solamente que lo hace en el microscopio. Espera, cultiva la célula para que esté en metafase y la marca con fluorescencia. Y tiene que estar sentado, pareando todos, y ahí encuentra translocaciones de lesiones, trisomías. Y una forma más fácil y más sofisticada es hacer biología molecular, PCR o FISH, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el FISH, donde ya no marca todo el cromosoma, marca partículas, pero me puede decir si está pareado o no está pareado. Igual que el linfoma, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el rol de las imágenes? Como ven, tan sencillo como ver las lesiones osteolíticas. Ahora, cuando hay una lesión muy difícil, que justo está en un lugar complicado de la columna y que me está queriendo romper, la complicación más grave del mieloma es destrucción de la columna cervical lumbar con daño de la médula espinal. Eso es gravísimo, ¿no es cierto? Algo que puedo hacer rápidamente es radioterapia para fijar un poco y luego proseguir con el diagnóstico, ¿no? Entonces no dejemos que llegue a eso, tratemos de sospechar, porque los pacientes con mieloma tienen una historia de al menos un año, 6 meses de estar merodeando por todos los consultorios y todos le dicen que tiene osteoporosis y lumbalgia,
¿no? Entonces, sospechen, por favor, esto, ¿ya? Hay estadificaciones también, así, al igual que nosotros estadificamos en linfoma con el anarbor, aquí es un poquito diferente, se estadifica con laboratorios. Miren, este es, por ejemplo, estadificación de Durí Salmón, se llama antigua, ¿no? Que toma en cuenta valores de laboratorio, sobre todo, y las clasifican uno, 2 y 3, A y B si tiene daño renal o no tiene daño renal, ¿no es cierto? B cuando ya es, por ejemplo, un 3B, ya es grave, ¿no? Es un estadio alto porque ya ha comprometido un órgano, ¿no es cierto? Ya hay un daño renal. Entonces, esta puede ser la clasificación, bueno, siempre clasificamos Durisalmón, y siempre clasificamos una que es más fácil, que es la EASY, que es la clasificación EASY, que toma muy en cuenta la beta 2 microglobulina, que siempre la medimos, por suerte hay. Bueno, en Bolivia a veces nos quejamos, ¿no? No tenemos esto, no tenemos, bueno, no tenemos inmunofijación, no tenemos, ¿saben qué? También determinación de cadenas ligeras. Entonces, nuestro diagnóstico está basado en nuestra punción de médula, nuestros ojos y el patólogo, pero está bien hecho, ¿ah? Pero alguna vez que yo fui a Centroamérica, no tienen beta 2 microglobulina, mandan a Miami. Entonces, bueno, nosotros sí tenemos beta 2 microglobulina. Entonces, lo que hacemos es, para clasificar EASY, no digo en todos los países, ¿no? En algunos países. Entonces, tenemos que tener el valor de beta 2 y eso nos marca entre uno, 2 y 3, como ven ahí. No les voy a dar comidito, van a ver en su libro cómo es. Pero cuando yo diagnostico un mieloma, tenemos que darle su Durisalmón y su EASY, ¿no? Para saber dónde estamos parados, ¿ya? Ya estamos terminando, chicos. Tranqui, tranqui. Bien. Estas son las clasificaciones de los diferentes estadios, pero tienen que acordarse que este es el diagnóstico final. Como diagnóstico mieloma, plasmocitoma en la médula ósea más del 10%, componente M, o sea, la proteína normal más de 3.5 gramos por decilitro en la sangre o cadenas ligeras en orina y disfunción orgánica. Tengo que demostrar que hay hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia, que siempre hay, o lesiones osteolíticas. Entonces, con esto yo ya tengo un diagnóstico completo y puedo pasar al tratamiento. Tengo que estadificar nuevamente. Esto es importante, esta es la diapositiva que es más desmotivante, porque el mieloma múltiple no tiene un tratamiento curativo. O sea, el mieloma múltiple se clasifica como un cáncer incurable. ¿Mm? Pero no es tan grave como eso, porque es un cáncer, es un pico que hace de unas células que yo lo puedo aplacar con drogas lo más que se pueda, a cero, que no se pueda demostrar la plasmática normal, y ese paciente puede permanecer en remisión mucho tiempo, ¿no es cierto? Va a depender de la clona, pero tenemos pacientes que están en remisión después de su primera línea de tratamiento. Primera línea, acuérdense que es el primer bombazo, años, 8, 10, 5 años, ¿no? Y el objetivo de un tratamiento de mieloma es en cada pico que haga ofrecerle una opción para aplacarlo. Y el primer bombazo que le voy a dar a la enfermedad va a ser el más efectivo, porque va a ser el que más chances tenga de dejarlo en remisión más tiempo. A partir de que empiece a recaer a los 5 años, Dios mediante 6, 10 años, cada recaída va a ser más frecuente, ¿no es cierto? Pero si, por ejemplo, un paciente enferma a los 70 años, tengo 10 años por delante que debo mantener la enfermedad y lo puedo hacer. Hay drogas cada vez más sofisticadas, cada vez más eficientes, ¿no? Si el paciente enferma muy joven, muy más difícil, ¿no? Porque tengo que, si enferma a los 50, tengo 30 años por delante que debo economizar todos mis insumos para poder mantenerlo en remisión. Y mañana vamos a hablar de eso, porque el tema de mañana, que es trasplante, está súper ligado al mieloma, porque es indicación número uno de tratamiento para el mieloma, hacer quimioterapia seguida de trasplante autólogo de médula ósea, ¿entienden? Entonces los pacientes se separan en dos grupos al inicio, los que son candidatos a trasplante y los que no son candidatos. Eso vamos a hablar un poco mañana, ¿ya? Pero tienes que saber que el mieloma está considerado como un cáncer incurable, que tiene etapas muy floridas que las puedo entrar en remisión con drogas, con diferentes tipos de esquemas, drogas muy sofisticadas, que van desde los corticoides, drogas básicas, quimioterapia básica, como las drogas que van inhibidores del proteosoma, se llaman. Quiere decir que van al núcleo de la alteración, acuérdense, al proteosoma, a donde está cortándose el ADN para arreglar lo que está pasando, ¿no es cierto? Entonces, y así tenemos muchos medicamentos que funcionan bastante bien, ¿ya?
Estas son algunas de las estrategias más conocidas. Bortezomib, no es bortezomib, bortezomib, enalidomida, radioterapia y los protocolos de investigación. Hoy por hoy, Carticel, ¿se acuerdan de la terapia dirigida con células T modificadas para matar cáncer? Carticel es una realidad en mieloma. ¿Mm? Bien, entonces hemos podido acabar, no sé cómo, gracias por su atención, pero es que si no, no vamos a poder terminar y la siguiente semana tenemos un feriado. Entonces, hoy hemos avanzado mieloma, hemos avanzado ayer linfoma, ustedes han avanzado leucemias con el doctor Macías y hemos avanzado, digamos, lo grueso y el plato fuerte de la hemato-oncología. Mañana vamos a ver qué rol toca el trasplante, qué es, para qué sirve, por qué lo usamos, en quiénes lo usamos, en qué consiste el trasplante de médula ósea en nuestra, como tratamiento, como estrategia de tratamiento de enfermedades oncohematológicas. ¿Ya? Bien, preguntas. Bueno, unos pocos, pero venceremos. Entonces, mañana, chicos, nos vemos para hacer trasplante. ¿Ya?